Saludos amigos de Ministerios Ligonier. Mi nombre es Emanuel Betances desde Orlando, Florida, para presentarles una nueva entrega de este especial que estamos haciendo de diferentes entrevistas con amigos, con líderes, con pastores a través de toda Latinoamérica referentes a la Biblia de Estudio de la Reforma. En el día de hoy tenemos un hermano, un amigo, una persona que se ha convertido en un colaborador nuestro, ya que trabajó muy de cerca en lo que es la edición y la traducción de las notas teológicas de nuestra Biblia. Entonces quisiera presentarles a mi hermano Mateo Magui, que nos acompaña como siempre, y él se va a encargar entonces de hacer esa presentación especial de nuestro compañero, nuestro invitado del día de hoy. Manny, hoy es un día especial, hoy es un día de pura vida, porque estamos haciendo parada en Costa Rica. Y tenemos con nosotros al hermano Daniel Lobo, quien trabaja como uno de los editores de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Y Daniel y yo trabajamos bien de la mano en este proyecto, porque Daniel fue uno de los editores asociados de la traducción. Entonces, Daniel, ¿cómo estás en el día de hoy? Buenas, mucho gusto, qué gusto estar con ustedes. Me encuentro muy bien. Saludos desde acá, desde San José, Costa Rica. Qué privilegio de verdad, Daniel, tenerte en esta ocasión y hemos estado en comunicación, trabajando juntos por unos meses en todo lo que es el desarrollo de este gran proyecto que por la gracia de Dios pudimos completar. Tú más que muchos con los que pudiéramos hablar, conoces los detalles y las características de este proyecto. Y tú con Mateo, que estuvieron bien en lo que es los detalles de las traducciones, asegurándose que la teología reformada que fue plasmada en la edición inicial en inglés, que fuera transferida, que fuera traducida, que fuera comunicada verdaderamente al español. Y eso suena como algo fácil, pero no es tan fácil. Yo sé que tenemos varias anécdotas que podemos compartir. Y Mateo, tú que tuviste más comunicación constante con Daniel, cuéntame un poco acerca de ese proceso. ¿Cómo era el trabajo? ¿Cómo fue el trabajo de traducción, edición con Daniel? Y si tiene algún tipo de anécdota, experiencia, algo que pasó. Bueno, para mí, uno de los elementos más importantes de la traducción es que se entienda y que no parezca una traducción, o sea, que se lea como si fuera originalmente producida en español, por ejemplo, en este caso. Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros hablamos del Dr. Sproul y del equipo de editores y colaboradores que trabajaron en el proyecto en inglés es la maravilla lingüística, la maravilla poética del mismo Dr. Sproul. Y de hecho la misma gramática también. Entonces nosotros quisimos producir lo mismo, producir la misma experiencia en español para que el lector hispanoparlante tuviera la misma experiencia que nosotros en inglés cuando leemos la versión en inglés. Y lo que aprecio mucho de Daniel es que él contribuyó mucho al proyecto. Y déjenme darles un vistazo general del proceso para que estemos en la misma página en cuanto a la traducción. Recibimos la traducción de nuestro equipo de traductores y luego Pepe Mendoza, que es la voz de Dr. Sproul en español, revisó la traducción para que sonara español. Y luego de eso, yo revisé esa revisión de Pepe para asegurar que las idiosincrasias y las cosas pequeñas y todas las cosas finas no se perdieran en el proceso, porque es muy importante que nosotros mantengamos exactamente lo que el Dr. Sproul como editor general quiso comunicar. Y luego de eso, se lo pasamos a Daniel, porque Daniel es un experto en la gramática
Española y de hecho en las reglas de la Real Academia de la Idioma Española. Entonces, Daniel aseguró que todo se escuchara bien, que todo estaba conforme a lo que dice la RAE en cuanto a las reglas gramaticales, y él también era un filtro final de la teología. Entonces estamos sumamente agradecidos con Daniel por su contribución y es un beneficio para nosotros en el día de hoy tenerlo como invitado, porque él puede explicar también y describir su experiencia en todo el proceso. Entonces, Daniel, hablando de todo eso, por favor, danos tu perspectiva en cuanto a todo este proceso y procedimiento. Bueno, realmente fue un proceso bastante interesante, algo de lo que nunca había formado parte. Yo como editor general en la editorial Clear estaba arrancando apenas cuando empezamos con este proyecto de la Biblia, y realmente inicié como uno de los traductores. Esa fue mi tarea inicial. Entonces fue con el tiempo ahí que empezaron a involucrarme un poco más en el área de edición, y realmente para mí fue de mucho disfrute porque, como ya dijiste bien, hubo procesos anteriores a que texto llegara a mis manos. Entonces cuando ya llegaba a mis manos estaba bastante limpio, bastante bien en la mayoría de los casos. Entonces para mí era disfrutable. Yo estaba leyendo, estudiando, aprendiendo, y también al mismo tiempo tratando de aplicar lo que conozco, que es el idioma español, ¿verdad? Y tratando de aplicar las reglas del idioma. Hubo casos de casos, en ocasiones no llegaba tan limpio, pero la mayoría del tiempo sí. Entonces era un deleite realmente poder aportar ahí con algunas correcciones, algunas ideas para decir las cosas mejor, y tratando de acatar sí las reglas de la Real Academia. ¿Qué te llama la atención de ese trabajo de la Biblia de Estudio de la Reforma? O sea, tú como editor, como conocedor, como alguien que también trabajó con este material, ¿qué te llama a ti la atención qué es lo que más te llama la atención pues de ese trabajo? En cuanto al proceso editorial específicamente, a mí me llama mucho la atención cómo hemos logrado reflejar, creo en alguna medida, lo que es la naturaleza de la iglesia. En el sentido de que hubo muchas personas involucradas, cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, y pudimos aportar en una u otra medida para lograr sacar un producto que fuese a la vez de edificación y de beneficio para la iglesia. Entonces el trabajo en equipo y la diversidad de dones y la riqueza en personalidades y habilidades que entró en todo ese proceso, yo creo que esa es una de las experiencias más ricas de haber trabajado en esta Biblia. Saber que hay muchos nombres detrás, que no fue una sola persona, que no fue un solo editor, sino que muchos estuvimos detrás y unimos nuestros esfuerzos y habilidades para sacar un buen producto. Daniel, cuando yo estaba estudiando español, yo tenía una profesora que siempre nos animaba a fijarnos en los detalles de la gramática, porque los idiomas tienen reglas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto como de esta magnitud, nosotros tenemos que concentrarnos y fijarnos en los detalles para que nosotros podamos producir algo que sea de beneficio para el lector final. Y nosotros somos de varios países hispanoparlantes, yo creo que hay más que 20 en el mundo, y cada país, cada región incluso, tiene sus propios distintivos lingüísticos. Entonces, para nosotros, tenemos que comunicar a casi 400 millones de personas que somos unidos por el mismo idioma, pero también somos divididos por el mismo idioma. Entonces, háblanos un poquito de la necesidad de ser buenos mayordomos del idioma y qué nosotros hicimos para lograr esa meta en esta Biblia. Bueno, yo creo que una de las cosas que hicimos desde un principio fue tratar de someternos a una entidad reguladora, en ese sentido la Real Academia Española, que por lo menos hasta el momento se ha encargado de
unificar o por lo menos dar a conocer los diferentes matices y diferencias que existen entre los distintos países de habla hispana. Sin embargo, gran parte de su labor ha sido unificar el idioma, de tal modo que aunque, por ejemplo, nosotros en Costa Rica no usemos la palabra gafas, si alguien la escucha en Costa Rica va a saber que se está hablando de anteojos, aunque nosotros solo le decimos anteojos. Y eso es solo un ejemplo muy burdo de una labor que ha hecho la Real Academia en este sentido. Entonces, someternos a una entidad regulatoria, eso fue algo muy positivo porque teníamos a dónde acudir, teníamos dónde consultar en caso de dudas y tratamos de informarnos bastante bien en ese sentido. Nuestro idioma español, como bien lo has dicho, es un idioma muy rico, tiene sus diferencias entre diferentes países, ¿verdad? Pero yo creo que algo que ayuda mucho es eso, el hecho de que hay una estructura establecida bastante clara y si uno quiere ser bueno en el idioma puede hacerlo, puede estudiar, puede informarse, puede consultar y puede llegar a sacar un producto bueno en ese sentido. Entonces creo que el equipo en general de edición se esforzó bastante en esa dirección. Nos sometimos en ese sentido y tratamos de establecer normas, también características propias de la Biblia como tal y el producto que queríamos sacar en español. Algunas cosas que la Real Academia deja gris o que no aclara mucho o que quedan como muy abiertas. Nosotros dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer así. Los pronombres personales de Dios, recuerdo que eso fue toda una conversación, cómo los vamos a hacer, dónde vamos a usar las mayúsculas, dónde no, que si los sustantivos, que si los adjetivos posesivos con mayúscula o no, ¿verdad? Cuando se refieren a la deidad. Eso es todo ese tipo de conversaciones que hay cierta libertad de parte de la Real Academia, fueron muy buenas y establecer toda esa estructura, yo creo que fuimos muy fieles al idioma y fieles a nuestro Señor en ese sentido, porque Él es el creador de los idiomas y pues ha puesto este rico idioma en nuestras manos y quisimos honrarlo a Él, también haciendo honor al idioma que nos ha dado. Daniel, y tú, además de editor, trabajas en la editorial, tú también eres pastor, estudiante, eres padre, estás criando niños pequeños, estás casado, me imagino que das consejería también a hermanos en la iglesia. ¿Cómo una Biblia de estudio, como la Biblia de estudio de la Reforma, con tanto material teológico práctico, puede ayudar a alguien como tú, pastor, estudiante, padre, esposo, hijo, en su vida cotidiana, en su vida ministerial? Esta Biblia es un recurso invaluable en ese sentido, en todas las direcciones. En mi labor como pastor, como anciano, por ejemplo, como consejero, puedo acudir a esa Biblia y buscar entre las notas aplicaciones muy prácticas, muy directas de la teología y con la ayuda del Señor aplicar esas verdades a las vidas de mis hermanos, a las vidas de las personas con las que estamos trabajando. Una de las cosas ricas que tiene esta Biblia es que es buena para estudiar. Cualquiera de cualquier edad que quiera estudiar, que quiera profundizar en el conocimiento de las Escrituras, puede hacerlo. Es un banco de riqueza en ese sentido. Para los más jóvenes pueden ir a las notas, pueden estudiar los pasajes, los que quieren profundizar más pueden leer los artículos teológicos. Está todo el material de las confesiones detrás, entonces de alguna manera hay toda una cosmovisión plasmada en todo el trabajo que se hizo con esa Biblia, de modo que puede alimentar, no importa cuál sea tu papel, del mismo modo como padre, como esposo, como hijo, si soy soltero, en cualquier lugar donde el Señor me haya acomodado, donde Él me haya colocado. Si yo quiero estudiar y quiero profundizar y quiero ver cómo aplicar las escrituras a mi contexto y en el lugar donde estoy, creo que esta Biblia es una herramienta formidable en esa dirección. Puede servir a cualquier edad, cualquier grupo, en cualquier contexto. Entonces no necesitas ser necesariamente un seminarista o un pastor o un erudito para poder entender y ser
edificado y ser enseñado por este material. No, por supuesto que no. Creo que todos conocemos en alguna medida el ministerio de R.C. Sproul en esa dirección. Sabemos que él se preocupaba por comunicar verdades profundas de manera que la gente pudiese comprenderlas, y es algo que ha logrado plasmar también en esta Biblia. Y yo creo que el trabajo que hicimos en la traducción honra ese propósito, de tal modo que intentamos hacerlo de manera comprensible, entendible para cualquier edad, para cualquier contexto, que no tienes que ser un seminarista con todo el conocimiento teológico y todos los tecnicismos, ¿verdad? Puedes entenderla sin importar el contexto en el que estés, y aún así aprovechar la riqueza teológica que contiene y sacar buen provecho de todo el material. Daniel, a lo largo de este proceso de traducción y edición, tú y yo hemos gozado con los credos y confesiones, porque nosotros hemos podido leer las traducciones al español de los idiomas originales al lado de la traducción en español. Entonces, nosotros sabemos que en español no es, o sea, es común leer una traducción del inglés, por ejemplo, pero en este caso nosotros hicimos el esfuerzo de traducir la mayoría de los credos y confesiones desde sus idiomas originales. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de eso en tu vida y te gozaste a leerlo por la primera vez? O sea, cuéntame un poco de tu experiencia con todo eso. Sí, como bien lo dices, nosotros el material que hemos recibido casi siempre es traducciones del inglés, ¿verdad? En cuanto a libros, teología, buena o mala, en Latinoamérica hemos recibido traducciones del inglés, casi siempre. Entonces, ser parte de este proceso que quiso ir más allá, ir más atrás del inglés y visitar los idiomas originales y tratar de transferir de ahí, del original, a nuestro español el contenido de los credos y el contenido de las confesiones. ¡Wow! Eso fue impresionante realmente. Es como trazar una línea hacia nuestros antepasados en la iglesia. Es unirnos en una voz, en una misma voz que confiesa lo que ellos confesaron y creemos lo que ellos creyeron, y poder ver que esto va mucho más atrás de nuestros hermanos estadounidenses. Es una herencia que va mucho más atrás en la historia. Entonces nos da una perspectiva mucho más amplia de la historia de la iglesia y la riqueza del legado que nos han dejado nuestros hermanos reformadores. Y Daniel, para profundizarnos un poco más en este tema, nosotros que trabajamos en la literatura cristiana, en la producción de recursos para la iglesia, y Manny o sea, él sabe esto bien de cerca también. A veces es difícil cuando nos toca ir a las fuentes originales. Por ejemplo, cuando R.C. Sproul cita la Confesión de Westminster o el Catecismo de Heidelberg, o sea lo que sea el caso. Tenemos que ir a una fuente que quizá, del Westminster, que quizás no sea la fuente del Heidelberg. Y tenemos que ir a varias fuentes. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos hecho el esfuerzo para que haya un compendio, una colección central de estos credos, confesiones históricas. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál tú crees que será el impacto de este compendio central sobre la iglesia de habla hispana? Bueno, obviamente en sentidos prácticos es mucho más fácil acudir a un solo volumen, a un solo libro donde sabemos que tenemos los diferentes recursos, como ya mencionaste, la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor, tenemos Heidelberg, tenemos Dort, tenemos la Confesión belga, tenemos diferentes credos y símbolos de la iglesia también en un mismo volumen. Pero más allá de lo práctico es también lo que representa, porque estamos hablando de diferentes tradiciones de distintos países que fueron escritos en distintos idiomas,
Y podemos ver entrelazado entre todas ellas una unidad de doctrina, una unidad de fe, una unidad de credos, donde entre ellas no se contradicen. Entonces eso nos lleva a elevar, yo creo, un poco nuestra perspectiva en cuanto a los credos y confesiones de la Iglesia y la importancia que tienen para nosotros en Latinoamérica hoy, donde no estamos muy acostumbrados a como a delimitarnos dentro de credos, confesiones, ¿verdad? Y tendemos a pensar como muy a la libre, pero creo que podemos acudir a este recurso y nos puede ayudar a comprender que si se quiere ser honesto y honrar las escrituras y honrar la verdad de las escrituras, simplemente tenemos que ver esa armonía que existe entre los diferentes credos y confesiones y darle el respeto que merecen y ojalá poder aplicarlos nosotros en nuestras diferentes iglesias. Yo creo que habla de la unidad de la doctrina, habla de la unidad de la fe, habla de la unidad de la iglesia de Jesucristo en última instancia y de cómo debemos confesar un mismo evangelio, cómo debemos confesar una misma doctrina y que hay una doctrina que es bíblica, que es sana y que es buena para la iglesia. Muchos podrían decir, bueno, ¿para qué necesitamos una Biblia de estudio si la Escritura por sí sola puede instruirnos? Y nosotros creemos firmemente en la sola Escritura. Que no hay nada que se le pueda añadir a la palabra, que la palabra se define a sí misma, se explica a sí misma y todo lo demás, y creemos en la inerrancia de la Escritura y todas estas doctrinas fundamentales. Y es algo que quisimos hacer, que se quiso hacer en inglés, en la versión original, y que nosotros, desde la versión que estamos utilizando, que es la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas, hasta las notas teológicas, los artículos que están incluidos dentro de los libros, las introducciones a cada libro, los artículos teológicos que están al final, las confesiones de fe y todo lo demás. Quisimos asegurarnos que estamos siendo fiel no solamente al idioma y a la intención original, sino también a la Biblia. Y tú sabes muy bien que en traducciones tú puedes tratar de traducir ciertas cosas que terminan no siendo fieles a la traducción de la Biblia que estás usando en ese idioma, por palabras y usos y ciertos, hasta los nombres de ciudades que se utilizan muchas veces en español son un poco distintos a como están en inglés. Entonces, el ponerle detalle, cuidado a todo eso en las notas de estudio, en los artículos, y ya hemos escuchado testimonios de gente de pastores que han sido ayudados por artículos dentro de capítulos específicos en la Biblia. ¿Cómo todo esto, tú que fuiste parte de la edición y de la traducción de esto, cómo todo esto te puede ayudar a entender mejor la palabra, a poder que esa verdad de la Biblia pueda resaltar de las páginas de las Escrituras? Si alguien te dice, oye, ¿por qué yo necesito esta Biblia de estudio si ya yo tengo la Biblia? ¿Qué tú le dirías? Bueno, ¿por qué alguien necesitaría ir al culto el domingo por la mañana a escuchar a un predicador si ya tienen la Biblia? Es el mismo principio. La Biblia fue un libro escrito para un pueblo. Fue un libro de pacto escrito para un pueblo, el pueblo de Dios. No fue escrito para mí personalmente e individualmente, aunque yo personalmente e individualmente puedo sacarle mucho provecho. Pero todos necesitamos maestros. Todos necesitamos quien nos predique, nos enseñe, nos aclare. Dios por eso ha dado diversidad de dones a la iglesia. Es necesario sentarnos bajo la enseñanza y predicación de hermanos preparados. Y de alguna manera eso es lo que estamos haciendo a través de esta Biblia. Allí hay un conjunto de maestros, un conjunto de predicadores que se han sentado a escribir los comentarios que ellos consideraron pertinentes y que derramaban luz sobre pasajes difíciles, sobre pasajes complicados o incluso nueva luz sobre pasajes muy conocidos que quizá hemos malentendido. Entonces, no deberíamos cuestionar la necesidad que tenemos de acudir a maestros, y en ese sentido es lo que estaríamos haciendo con esta Biblia. Es una Biblia de estudio que nos permite escuchar voces de profesores, maestros y predicadores
que se han esforzado por comunicar las verdades y aclarar las verdades de la Biblia. Y algo muy importante es que todos ellos tienen algo muy en común, y es que honran el legado de la Reforma, de elevar las Escrituras a la posición de palabra de Dios autoritativa. Entonces, todos los que comentaron, los que escribieron los artículos, las notas, son personas que se han preocupado conscientemente por honrar las Escrituras, por honrar al autor de las Escrituras. Entonces podemos acudir a esas notas con un grado de confianza, con un grado de tranquilidad, que no nos están metiendo una enseñanza ligera, liviana, que no nos están metiendo una enseñanza popular, sino que han querido honrar el mensaje de Dios a través de su palabra. Y yo creo que todos querríamos sentarnos bajo una predicación así. Todos querríamos asistir a un seminario donde los profesores sean así. Todo buen cristiano anhela ser enseñado por buenos maestros, y eso es lo que hace la Biblia de Estudio de la Reforma. Gracias, Daniel, por tu tiempo. De verdad que ha sido una bendición escucharte, ese conocimiento que tienes, esa pasión que tienes por no solamente por la gramática, sino también por la Biblia, por las Escrituras, por la historia, por los credos de la iglesia. De verdad que ha sido una gran bendición, ¿verdad, Mateo? Exactamente, Daniel. Tú eres un gran amigo mío. Y yo sé que puedo hablar en nombre de Manny cuando te decimos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho. Nuestra oración es que Dios te siga usando para su gloria. Y gracias por ser parte de este proyecto. No, el agradecimiento es mío. Yo les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de participar de algo así. Creo que no hay palabras para describir y no conocemos el impacto que esto va a tener en Latinoamérica. Y haber sido parte de eso me llena de humildad y doy gracias a Dios y le pido a Él que realmente esta Biblia sea un recurso bien valioso para la iglesia latinoamericana. Que así sea. Bueno, gracias una vez más, Daniel. Gracias, Mateo, por acompañarnos también. Y a ustedes, amigos que nos ven, gracias por su sintonía. Sigan al tanto en nuestras redes sociales, en nuestra página web, de más información que vamos a estar publicando acerca de la Biblia de Estudio de la Reforma. Y pueden ir a bibliadeestudiodelareforma.com para tener una mejor idea de las herramientas que tenemos en esta Biblia, una descripción acerca de las características. Pueden hacer descarga de unos ejemplares, de unas pruebas del capítulo, por ejemplo, del libro de Efesios, y así pueden estar al tanto de lo que va a pasar, de cuándo va a salir la Biblia en su país también. Así que gracias por acompañarnos. Dios le bendiga.